se le conocía también como Yebús, según el libro de Josué. También vemos, por ejemplo, que se le conocía como Salem y también Jerusalén. ¿Sí? Entonces, después de la época del rey Salomón, todo esto fue utilizado como una cantera de piedras. Y en toda cantera de piedras, el elemento más importante es agua. No solamente como suministro para los trabajadores, era uno de los métodos que se utilizaba para cortar piedras en la antigüedad. ¿Sí? Y ahí tenés una cueva que originalmente fue diseñada para recoger agua de lluvia cuando estaba cerrada, y cuando se iban extrayendo las piedras de esta cantera, se llegó a cavar dentro de la cisterna. ¿Está? Por esa razón, hoy día el interior de la cisterna está expuesta, pero eso tiene 3000 años de antigüedad aproximadamente. O dirigir la atención de ustedes hacia esta fotografía, y si quieren pueden acercarse, así ustedes pueden tener una mejor vista del lugar, porque yo creo que es un buen punto para explicar, porque normalmente en las películas, cuando vemos la escena de la crucifixión de Jesús, vemos las cruces estando encima de un monte elevado y distante de la ciudad. Sí, la famosa película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, por ejemplo, te muestra la crucifixión estando encima de un montículo distante de la ciudad. Y todas estas imágenes en realidad vienen de la tradición, de una tradición que viene de la iglesia del Santo Sepulcro. Según la tradición de la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la crucifixión de Jesús estaba encima de un montículo. Cuando ustedes vayan, o si van a la iglesia del Santo Sepulcro, uno puede ver el lugar donde ellos dicen o indican que fue el lugar de la crucifixión, donde estaban las 3 cruces, ¿sí? Y está en una elevación, en un montículo. Pero históricamente hablando, esto no es correcto, ¿sí? La práctica de los romanos en la antigüedad era de exhibir las crucifixiones en los costados de las carreteras principales, ¿sí? No encima de los montes, porque en primer lugar hubiese sido muy impráctico para los romanos subir hasta la cima de un monte para hacer la ejecución por crucifixión, especialmente en las temporadas en que hubo muchas crucifixiones. Por ejemplo, en la época de la rebelión de Bar Kokhba, en donde Flavio Josefo nos cuenta que hubo casi 500 personas por día que eran crucificados ese último año de la batalla. Imagínense ustedes, miles de crucifixiones en un año, ¿sí? Las carreteras principales en Jerusalén rodeadas de crucifixiones. Era una imagen horrenda y un capítulo bastante oscuro en la historia de Jerusalén. Entonces era muy impráctico para los romanos hacer esto. Ellos exhibían las cruces en los costados de las carreteras de manera a intimidar y también que sirviera de escarmiento para las personas que pasaban cerca del lugar de la crucifixión. La gente tradicionalmente le llama al lugar de la crucifixión de Jesús el Monte Calvario, simplemente por la tradición. La palabra monte no aparece en ninguno de los evangelios en conexión al lugar de la crucifixión. Por ejemplo, Marcos capítulo 15, versículo 22, San Juan capítulo 19, versículos 16 al 18, nos dicen que le trajeron al lugar llamado Gólgota, que se traduce como el lugar de la calavera, no el monte de la calavera, como normalmente la gente se refiere, ¿sí? Vemos en la Biblia que cuando las personas iban pasando, esto lo vemos en Mateo capítulo 27 y en Marcos capítulo 15, que cuando las personas iban pasando, dice la Biblia, las personas le injuriaban, se burlaban de él. Podemos ver también que ellos podían escuchar las 7 declaraciones que Jesús había hablado desde la cruz. Imagínense ustedes, si la crucifixión hubiese estado allá arriba, escuchar lo que Jesús había dicho desde la cruz, especialmente en la condición en que Él estaba y en la posición en que Él estaba, hubiese sido muy difícil, ¿sí? En tercer lugar, vemos también que las personas podían leer la sentencia que estaba encima de la cruz, que leía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Juan dice que las multitudes, en Juan capítulo 19, versículo 20, Juan dice que ellos podían leer la sentencia, las personas que iban pasando,
podían leer lo que estaba arriba porque la crucifixión estaba cerca de la ciudad, ¿sí? Todos esos detalles que vemos en los evangelios coinciden con lo que vemos en textos extrabíblicos. Había un historiador griego de la época del emperador César Augusto llamado Dionisio Hilarcanasus. Este hombre describió los lugares que fueron utilizados por los romanos para sus crucifixiones, y Dionisio nos decía que las crucifixiones estaban fuera de la ciudad y en los costados o en las orillas de las carreteras principales. Aquí tenemos dos carreteras importantes de la época del primer siglo, ¿sí? Allá abajo, junto al muro norte, tenés la carretera del sultán Sulimán, que sería esta carretera que ves acá, ¿sí? Esta carretera es la carretera que antiguamente llevaba a la ciudad de Jericó yendo hacia el este, y yendo en la dirección opuesta llevaba a la ciudad portuaria de Jope, Jaffa o Tel Aviv-Yafo en el día de hoy. Y cruzando la calle, un poco a la derecha, tenés el portón de Damasco, donde comenzaba la carretera de Damasco, que pasaba por la villa de Siquén, se conectaba con la vía Maris en el norte, la carretera romana, y después llevaba hasta la ciudad de Damasco en el día de hoy, Siria. O sea que desde un punto de vista bíblico y extra bíblico, el lugar encaja dentro del perfil, y si tuviéramos que imaginarnos el lugar de la crucifixión, entonces hubiese estado aquí, en el costado de la carretera, lo que haría que la semejanza de la calavera quedara como un fondo para la crucifixión, ¿sí? Hubiese estado atrás, en el fondo, no en la base como veríamos en las películas. Entonces, históricamente y bíblicamente no hubiese estado allá arriba, sino más bien abajo y cerca de la carretera que llevaba a la ciudad de Jericó en la época del primer siglo. ¿Cómo? Donde se encontraría hoy día la terminal de autobuses. Esa foto es de 1800. Este es del 1901. 1901. Y ahí sería en donde el sepulcro, ese cuadrado que está ahí. No. El sepulcro lo vamos a ver ahora al final de aquel lado. Estaba cerca, pero no tan cerca así. Pero estaba cerca. Pero vamos a ver eso ahora al final, porque se encuentra de aquel lado de la propiedad.